Por un lado, digamos hay que tener, si nosotros hablamos de textos clásicos, pensaríamos en los textos del siglo de oro, pensaríamos en Shakespeare. Pero digamos, la pelea del texto postdramático sería una pelea que se da incluso con textos que son posteriores y que corresponden más al naturalismo en el drama, al realismo. O sea, pienso en Strindberg, pienso en Ibsen, en Hauptmann, no sé, pienso en ese tipo de escritores, donde la fuerza del texto radicaba en la construcción psicológica o histórica de los acontecimientos que se ocurrieran dentro del drama. En ese sentido, digamos, el teatro postdramático lo que hace es romper, digamos, con todas esa manera de ver el mundo, porque precisamente digamos, se alude o se dice, no sabemos hasta qué punto eso sea cierto, que se han acabado los grandes metarrelatos. Esto quiere decir que esa idea que nosotros teníamos, quiere decir aquí en el sentido en el que nosotros estamos hablando, que esa idea que nosotros teníamos sobre un ser humano monolítico al que probablemente podríamos en algún momento descubrir su psicología, pues parece que no es posible. Parece que eso era una idea que se tenía eh, enraizada en una cosa como muy fuerte del racionalismo, ¿sí? Y de la idea de que la razón podría en determinado momento encontrar las verdades, pero hoy sabemos, o hoy se dice tal vez, que tal vez las verdades no existen, que tal vez las verdades son construidas, que cada quien tiene su verdad. Es decir, estamos en un limbo, ¿sí? En un punto que no hay, digamos, siempre en la historia ha pasado eso, siempre hay esos limbos. En ese sentido, digamos, el teatro postdramático es una manera de decir, no, el teatro excede, no le interesa la psicología del individuo, no le interesa la construcción de un personaje, ¿sí? Podemos también entrar en otras esferas, en otros ámbitos, ¿sí? Eso es, digamos, o sea, el teatro postdramático lo que hace es como ampliar los límites de la escena. Eh, y además es un proceso que fue evolutivo, digamos, ¿no? Que es un proceso que no se dio, digamos, a partir de un manifiesto, sino que fue algo que se fue dando incluso dentro de las mismas obras, que es un poco lo que habla un señor que se llama Virached, que empieza a mirar cómo el personaje se va se va desligando de esa idea de un ser monolítico con una psicología que en un momento determinado entra en una crisis y de pronto logra eh, comprenderse a sí mismo, entenderse a sí mismo, ¿no? Logra saber quién es él, ¿sí? Digamos. O por otro lado, un drama histórico donde en un momento determinado de los acontecimientos se descubre que el mundo en realidad no es como estaba acá, sino que es de esta manera, ¿no? Algo así como muy abstracto nos toca. Pero digamos que entonces lo que los mismos dramaturgos fueron haciendo, a partir, por ejemplo, de Chekhov hasta llegar a Beckett, ¿sí? A Pinter, es como que esa noción de personaje y noción de un mundo monolítico, cerrado, se va deslizando y se va perdiendo. Y el límite, digamos, entre lo que es narrativo, entre lo que es lírico, entre lo que es dramático, ¿sí? Pues también se va diluyendo, ¿sí? O sea, digamos, Como que los géneros empiezan a romperse los géneros o a empiezan mezclarse. a desleírse, a mezclarse. O sea, ya la idea de género, digamos, el último gran, digamos, el último gran intento de darle un sustento a los géneros, pues son los fundamentos de la poética de Emil Steiger, ¿no? Que es lo que intenta hacer es decir, mire, lo lírico se corresponde a esto, lo dramático se corresponde a esto,
¿sí? Lo épico se corresponde a esto y son los tres grandes géneros y hay una sustancia lírica que tiene que ver con el yo y hay una sustancia dramática y hay una sustancia, digamos, épica. La idea de un teatro postdramático, obviamente el teatro postdramático es sencillamente la ampliación del sentido, digamos no tanto del texto literario, sino ya de la puesta en escena, porque cuando hablamos, si usted mira por ejemplo el conjunto de obras que recoge y analiza eh, eh, este señor en la teoría postdramática, se me olvidó el nombre, pero en la teoría postdramática usted ve que lo que él hace es que recoge, ¿qué recoge él? No textos escritos, ¿sí? Sino que recoge una serie de actos escénicos, ¿sí? Que se corresponden al teatro, pero que también se corresponden a otras artes. ¿Sí? Entonces fíjese que si ahora lo miramos, digamos, hay como una línea en la que el teatro como texto dramático, como tal, se va diluyendo. ¿Sí? Y de alguna otra manera, también la escena misma se va ampliando. ¿Sí? Y ya no necesito tener un texto dramático como tal para hacer un espectáculo teatral, sino que simplemente puedo pensar en hacer algún tipo de movimiento sobre una escena y eso me da otro tipo de teatro. Lo que queda es lo que dice Peter Brook, ¿no? O sea, un espacio y alguien que mira ese espacio. Eso sigue estando ahí, ¿sí? Y cuando algo cruza ese espacio, sucede el acto teatral, digámoslo así. No hay una ruptura como tal, sino que hay unos autores dramáticos, hay unos autores del teatro que han encontrado un nuevo modelo de representación, ¿sí? Y han generado unas nuevas maneras de escritura dramática, ¿sí? Distinta a la que existía por lo menos hasta entrado el siglo XX, digamos, hasta los 60, 70 del siglo XX. ¿Sí? Y precisamente en los 60, 70 del siglo XX, digamos, existe una explosión de performancias, ¿no? Que le dan una nueva vida como al teatro. Pero digamos que hay unos personajes, unos autores que escriben y que llegan a unas determinadas formas nuevas de ver el drama. O sea, ahí es donde se marcaría esa ruptura realmente con... Sí, hay una ruptura, pero tampoco hay digamos, es que no sería una ruptura, sino que hay una nueva manera de ver el drama. Puede que sigan existiendo dramas con personajes construidos totalmente psicológicamente digamos, cerrados en su mundo psicológico y enfrentándose a un mundo, ¿sí? Como pueden haber una serie de personajes, digamos, o no personajes, sino una serie de acciones escritas para ser representadas en un escenario. Hoy no sabemos realmente qué es lo teatral, digamos. Tenemos que acomodarnos e ir entendiéndolo. Cada creador lo entiende de una manera, ¿sí? Entonces, digamos, sí, una persona se sienta y dice poesía y hay unos espectadores viéndolo, eso porque no es teatro, ¿cierto? ¿Sí? O por ejemplo lo que usted decía de la virtualidad dentro del teatro, digamos. Sí. Porque no es teatro y porque, por ejemplo, no es otra cosa como un video y ya. Sí. Yo tendría una respuesta, pero es una respuesta personal. Y es... En el teatro sigue existiendo, digamos, alguien, ¿sí? Que tiene, digamos,
suficiente energía para hacer que el otro entre en empatía. Digamos, si yo leo un poema, lo puedo leer y lo puedo leer muy bien, pero queda, digamos, el hecho auditivo de que alguien escuchó un poema bien leído. Si yo soy un actor, doy un plus al leer ese poema. Algo que, digamos, te toca más allá de lo auditivo, más allá de la belleza de las palabras, sino es algo que yo como actor te dono, ¿sí? En el sentido del don. Te dono. O sea, entra en tu ser, entra en tu vida, ¿sí? De alguna manera te toca. Digamos, esa sería la diferencia, porque ya no es solamente el acto auditivo, ya no es solamente el acto visual, sino que hay alguien frente a ti que te dona como una energía, ¿sí? Y eso te toca, y eso te conmueve. Y eso sobrepasa el hecho de que tú estés recitando un poema de Shakespeare y que en ese poema de Shakespeare que tú estás recitando hayan unas luces maravillosas, sino que hubo algo que te dio, ¿sí? Una de las cosas maravillosas, digámoslo así, si aceptamos el teatro postdramático, es que no existen modos de hacer, sino que existen, digamos, digamos, no existen modos de hacer en el sentido clásico de la palabra, que si yo hago esto se va a producir esto, sino que sencillamente existe el espectáculo como tal. Y el espectáculo no sabemos qué vaya a dar, qué vaya a producir.